Yo soy la alumna Miti Susana Olvera González del grupo 207 y voy a hablar sobre el tema acciones pedagógicas. Este tema abarca las líneas de trabajo que organizarán las prácticas de los niños de 0 a 3 años de edad. Para empezar, las prácticas de sostenimiento afectivo. ¿Por qué se incluye el sostenimiento afectivo, el desarrollo psicológico de los niños pequeños al pensar en las acciones pedagógicas? Porque en el cuidado del desarrollo emocional se encuentra la base de la experiencia de aprendizaje y abre la posibilidad de fomentar la curiosidad como una herramienta vital para descubrir el mundo y aprender a simbolizar. Permite además el nacimiento de la capacidad creadora y la seguridad afectiva. Un ejemplo es cuando la educadora recibe a los niños y llega un niño llorando y la educadora se sienta con él y empieza a proponerle hacer cosas, pero al mismo tiempo también está involucrando en eso a los demás niños. Ahí ya está sosteniendo la afectividad con los demás, o sea, con todos. El ingreso al centro de atención infantil, desprendimiento o transición. El ingreso de los bebés y niños pequeños a los CAI, así como su permanencia durante varias horas al día, es una de las separación que requieren mucha atención y cuidado de los agentes educativos. Esta tiene una experiencia tan trascendente que implica el distanciamiento temporal de las figuras de apego parentales, la construcción de nuevas figuras de apego sustitutivas, la adaptación de nuevo ambiente, la regulación de la propia existencia en la vida grupal temprana. Desprendimiento. El desprendimiento, visto desde la necesidad de sostenimiento del niño, es una experiencia riesgosa en cuanto a su propia integridad, a su posibilidad psíquica, de la elaboración de corte y de separación. Transición. La transición, en cambio, permite un pasaje paulatino, una separación graduada, un respeto al tiempo del niño, en cuanto a su capacidad de tomar distancia del adulto más referencial y confiar en los agentes educativos. Algunos aspectos trascendentes del periodo de ingreso y los procesos de adaptación consecuentes se detallan enseguida. Las figuras de los cuidadores, el espacio, el tiempo, la grupalidad, las costumbres, etc. Como se ve, hay una larga serie de aspectos a los que el niño debe reaccionar. Se vuelve fundamental tener en cuenta de qué manera el niño puede lograr esas adaptaciones, sin correr el riesgo de sufrimiento o resignación. Adaptarse puede ser un proceso saludable paulatino. La alimentación. Frente a un bebé recién nacido o de 1 o 2 meses de edad, se puede ver que cuando la madre lo está alimentando, es mucho más que una situación referida a la nutrición. El bebé parece perderse en el seno o ensoñando mira a su madre, y si está tomando el biberón, la relación de las miradas entre madre y bebé habla de muchas cosas, además de nutrientes, con esto refiriéndose a la relación afectiva más temprana, los juegos a la hora de comer. Para que la alimentación sea vivida con alegría y aceptación, habrá que incluir en esos rituales donde entre el lenguaje y el juego. La educadora que juega, por ejemplo, la educadora que juega al avioncito con el bebé, a darle de comer, un ejemplo, le está dando de comer y empieza a jugar al avioncito para que el bebé coma, ahí ya está motivando y está interactuando con el pequeño. Y ya está relacionando el juego en relación con la comida. Aprovecha el tiempo de intercambio de la alimentación para desarrollar la capacidad de atención conjunta al niño. También es importante permitirles manipular la comida, teniendo en cuenta que para ellos el mundo se conoce a partir de la exploración sensorial. Por eso, si a ellos se les cae, por ejemplo, lo que están comiendo, se le cae en la mesa o hacen desorden, en realidad no es un desorden, sino es investigación y descubrimiento. El sueño. El sueño de un bebé es diferente del de un adulto. Aunque es esencial para su desarrollo, el sueño en sí mismo se va desarrollando a medida que el bebé crece. Durante el sueño se llevan a cabo diversas actividades, como el crecimiento del cerebro y del cuerpo, e incluso la preparación para las actividades del día siguiente, como aprender, recordar y prestar atención. El sueño es para el bebé y el niño pequeño un modo fundamental del crecimiento. Lejos de perder el tiempo durmiendo, el bebé necesita esos espacios varias veces al día, así como ir mejorando sus ritmos nocturnos, tanto para que se desarrolle su cerebro, como para llegar a la integración psíquica y a la independencia. El control de esfínteres. La capacidad de controlar el esfínteres comienza a desarrollarse en el niño desde dos ángulos, uno orgánico y otro psíquico. Por un lado, es necesaria la maduración neurobiológica que le permite la apertura y el cierre del ano y la uretra, a voluntad propia, a través de músculos anillados. El niño solo podrá controlar esos movimientos en el momento en que las terminaciones nerviosas en la médula espinal hayan madurado. Cada niño tiene su ritmo, porque en general este logro comienza a aparecer a partir de los
2 años de edad. Por otro lado, el niño debe estar preparado para desprenderse de una producción de su cuerpo, algo muy extraño al principio, dado que en su estructura mental no es concebible que algo propio sea desechado. La transformación de la agresión y el aprendizaje de la autorregulación emocional. Generalmente el niño se le asocia con inocencia, así imaginar en el odio como un sentimiento resultar extraño, o sea, puede resultar extraño que en un niño haya odio. Sin embargo, ese sentimiento es tan primitivo como las primeras frustraciones que le ocurren al niño en su vida. Y eso comienza muy temprano, en el hecho mismo de vivir una relación con otros de los que dependen en gran parte, sus padres y sus cuidadores. A veces cuando los niños sienten y ejercen agresión que no pueden manejar, comienzan a autoagredirse, se muerden, se golpean la cabeza, etcétera, ¿no? Es necesario estar atentos a estas circunstancias para poder ayudarlos a descomprimir la culpa o la desvalorización que sienten hacia ellos mismos. En ningún caso se justifica el castigo físico y la humillación. Este tema también deberá ser un eje del trabajo de los padres para ayudarlos a comprender los riesgos del castigo físico y hallar otros modos para regular las conductas, ligados a la reflexión y al cuidado. Las experiencias artísticas. Las artes plásticas y visuales, huellas, dibujos y pinturas. Alrededor del año y medio de vida, los niños comienzan a dejar sus primeras huellas, o mejor dicho, las primeras huellas en las que ponen atención y se interesan por conservarlas. Estos gestos marcan el inicio del camino en el dibujo y la pintura. Comienzan a desarrollar sus propias experiencias. Al principio como exploración física del color, las texturas, los materiales y muy pronto o en simultáneo aparecerán las intenciones simbólicas, es decir, la atribución de significados que aunque no lleguen a la representación figurativa rápidamente, es decir, que un tiburón puede ser solo una serie de rayas sobre un papel, ellos le ven esa figura. El significado que ellos le atribuyen es un tiburón. Puede ser solo una serie de rayas. El significado que ellos le atribuyen es un gesto muy importante hacia la figuración y la representación. La motricidad de los niños de 1 a 3 años de edad hace necesario el espacio abierto, así como la libertad para el trazo libre sin excepciones. Una actividad que se podría hacer en este tema podría ser un dibujo que los niños hagan con sus huellas, o sea, con sus deditos. Podrían hacer, por ejemplo, un árbol haciendo sus huellas de sus dedos, o así. Los espacios físicos y la naturaleza. También el cuidado de los espacios cotidianos cobra relevancia en la contribución estética de la mirada. En las salas de los CAI y en los espacios de trabajo de las sesiones con familias es recomendable contar con las paredes despejadas y seleccionar cuidadosamente las imágenes que acompañarán a los niños en cada jornada. Cuando estas imágenes resultan valiosas y significativas para ellos, cuanto más que seguir la reproducción masiva, se eligen con criterio artístico, ocurre la educación plástica y visual. La naturaleza también aporta experiencia estética. Las flores, los árboles, el viento suave, la cara, el canto de los pájaros, los colores de las piedras, el agua que fluye en una fuente, el gusanito verdoso que ofrece su arqueada silueta, son estímulos a lo que los niños pequeños se muestran muy sensibles. Explorar la tercera dimensión. A medida que sus posibilidades motrices aumentan, el juego con la tercera dimensión, amasando, construyendo, esculpiendo, les atrae a los niños nuevas oportunidades de creación. Por lo general, los niños dibujan o moldean y hablan al mismo tiempo, van representando un personaje y componiendo el texto correspondiente a ese papel. Este sincretismo demuestra la raíz común de la que partieron los aspectos del arte infantil. Los títeres, el teatro de sombras, el teatro de objetos, diferentes puestas visuales y teatrales, el cine. Cuando se ofrecen a los niños representaciones con títeres, entra el juego desde el punto de vista estético. Las resoluciones plásticas de los personajes pueden ser títeres de diversos materiales, y los pequeños relatos que permiten darles vida. Otra cuestión muy importante que se abre en estas representaciones es la construcción del lugar del espectador. Para los niños pequeños, tomar distancia de impulso de acción propia es un ejercicio que lleva tiempo y necesita oportunidad de exploración. Cuanto repetidamente encuentran estas ocasiones, aprenden a concentrarse en la observación, descubren la riqueza de la contemplación y su capacidad de ensoñación crece en función de esta nueva experiencia. La música. La música como herramienta educativa, la investigación del sonido, el gesto y, si no es un juego sensoromotor. La expresión y la significación de la música se aproximan al juego simbólico. Estos dos aspectos entran en el juego de la experiencia de los niños de 0 a 3 años de edad. Al principio el bebé chupa su mano, a la cual tiene acceso inmediato. Luego aprende a tocar y sacudir objetos. Es la época de las sonajas. El ritmo y la percusión.
En la educación musical, los juegos de percusión son muy útiles para adentrarse en el ritmo, algo que ya se vio que resulta muy importante para los niños de 0 a 3 años de edad. Además, se ponen en acción distintos esquemas en cuanto a sus posibilidades corporales y espaciales. Todos los niños adoran percutir, palmas con palmas, o sea, palmas sobre el cuerpo, o sea, hacer ruidos con su propio cuerpo, por ejemplo, o ocupar objetos que suenen. Por ejemplo, un ejemplo es cuando los niños agarran las llaves y con las mismas llaves empiezan a jugar pegándole a la mesa o haciendo ruido. Eso le llama mucho la atención. Pueden usar como tambores, por ejemplo, una cuchara y empezar a pegarle a cualquier cosa. Ya pueden pensar que es como un tipo tambor, ¿no? Sino también maracas con distintas cosas adentro para escuchar diferentes tipos de sonidos que les permitan concentrarse en las diferencias sonoras. Con el sonido y el silencio también hace a la educación musical. Pocas veces se tiene en cuenta el valor del silencio. El repertorio de canciones. Las canciones ofrecen alimento poético y posibilidades expresivas de lo más variadas. Constituyen un material artístico impredecible para los bebés y los niños pequeños. Las canciones para niños se presentan de muchas maneras. Las hay de cuna o arrullo, como los conocidos Duérmete mi niño, Duérmete mi amor, Duérmete, Pedazo de mi corazón o Estrellita ¿dónde estás? En este caso me basaré en la canción de Estrellita ¿dónde estás respecto a las canciones de cuna, que la mayoría de personas la conocen, que es esta. Y pues esta es una de las canciones de las tantas que hay de cuna, ¿no? Y han sido unas con las que las madres han estado durmiendo a sus hijos durante varios tiempos. Bueno, ya son de hace mucho, ¿no? Son las más populares, por así decirlo. Las hay también de caricias o de mimos, como la de Sana Sana Colita de Rana, que recuerda los duros raspones y el dolor que se calma. Están las de contar y descontar, como la de los elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, que va aumentando uno a uno hasta el infinito. O como Yo tenía 10 perritos, que es de uno en uno van desapareciendo hasta no quedar ninguno. Las canciones enumeradas hasta aquí pertenecen en su mayoría a la tradición oral. Son de todo, gratuitas, hechas de la historia de crianza de cada comunidad. Las creaciones musicales de los niños. Los niños hacen música cuando empeñosamente tratan de sacar sonidos de cuanto material tengan a mano. También de sus propios cuerpos. Los niños de 3 años de edad también son capaces de componer canciones. Muchos niños pequeños son capaces de hacer sus propias canciones, como son capaces de idear cuentos y dibujos. Si el agente educativo está atento a estas inquietudes, a sus imágenes, puede colaborar con que los niños lleguen a expresar y componer sus propias obras, no solo ejecutando sonidos, sino también cantando sus propias canciones. Una ayuda a este tema podría ser proporcionarles cosas con las que los niños puedan crear sonidos y así ir descubriendo y creando sus propios ritmos o hasta llegar a hacer canciones. Un repertorio que se extiende a las familias. Puede resultar muy valioso que los agentes educativos planeen actividades que incluyan a los padres y madres en tareas de recuperación de canciones en la tradición oral, canciones de cuna, juegos de ronda, trabalenguas, reatilas, etc. Estas propuestas afinan el vínculo a agentes educativos familias, acrecientan el repertorio de las instituciones y sobre todo refuerzan el vínculo madre-padre-bebé, con materiales de la cultura y encuentros amorosos, la expresión corporal y la danza. Alrededor de los 3 años de edad comienza a aparecer en los niños la posibilidad de jugar con el cuerpo, incluyendo imágenes mentales propias, y llevándolas al terreno del movimiento como forma de la danza. A partir de entonces se puede hablar de expresión corporal. En tanto que, cuando el trabajo de expresión corporal parte de la improvisación de los niños frente a propuesta del docente, lo que se pretende es que ellos puedan habilitar la experiencia implicándose con su cuerpo, sus pensamientos, afectos, recuerdos e imágenes en la forma más totalizadora que cada uno pueda, valorizando en todos los casos el momento de producción del movimiento más que el resultado mismo, es decir, que cada uno pueda asumirse como un yo. Esta mirada sobre la danza y el movimiento por el acento en la improvisación, en la alegría y la búsqueda de lo nuevo para el niño. Por lo tanto, genera una disonancia con prácticas habituales ligadas a la pura imitación. Si se observan los niños menores de 3 años de edad, se pueden ver las formas en que ellos bailan y ponen en juego su expresividad corporal. Por lo general, cada vez que la música comienza a sonar, los niños balancean sus cuerpos, de acuerdo con la edad y la destreza. Puede ser en bloque o segmentando las piernas, los brazos, la cabeza, etc. La literatura. Todo el que trabaja con libros, palabras y bebés tiene conocimiento del placer y el interés que ellos muestran tanto por la literatura oral como por los formatos gráficos.
gráficos. La oferta de libros para la primera infancia muestra una amplitud interesante. Libros de cuentos, de poesías, trabalenguas y adivinanzas. Libros con canciones. Libros, disco, álbumes, libros sin palabras escritas. Libros con repertorio tradicional, libros de autor, etcétera, ¿no? Todos los libros para todos los gustos. Todos esos géneros deberían formar parte de las bibliotecas para niños de 0 a 3 años de edad. La propuesta literaria de Un buen comienzo pone en primer plano el sentido poético de la literatura infantil sin otra utilidad, nada más y nada menos que la intención de que los niños ingresen en el territorio metafórico, que puedan vivir en él como si sus propios relatos, en las entrañas en la poesía y en los enigmas de los libros, como dirigía el pedagogo Gianni Rodari, en las entrañas de la poesía y los enigmas de los libros. Hay dos clases de niños que leen, los que lo hacen para la escuela porque leer es su ejercicio, su deber, su trabajo, agradable o no, eso es igual, y los que leen para ellos mismos, por gusto, para satisfacer una necesidad personal de información, que son las estrellas, cómo funcionan los grifos, o para poner en acción su imaginación, junto con las palabras escritas y a veces antes. Llegan los cuentos, juegos y poemas de la tradición oral, una literatura que viaja de boca en boca, gratuita, que recorre la memoria de los pueblos, que se apoya en las pautas de crianza y que envuelve poéticamente las vivencias de los niños. Para un bebé, un libro es en principio un juguete. Así como las palabras son juguetes, los bebés se acercan a los libros chupándolos, sacudiéndolos, observándolos, balbuceando, dialogando a su modo con los personajes o las circunstancias que los libros plantean. Denominamos literatura de tradición oral a la palabra como vehículo de emociones, motivos, temas en estructuras y formas recibidas oralmente por una cadena de transmitores depositarios y a su vez reelaboradores. Poemas, juegos. Como abundan en la tradición y para los bebés son maravillas que los conectan con la literatura y con sus afectos. Este dedito fue al bosque, este se encontró con un huevo, este lo cocinó, este lo peló y este gordinflón todo se lo comió. Todo se lo comió. El propio cuerpo se reconoce como tal gracias a los toques lúdicos que hacen entrar a la palabra por la piel y el tacto. Los niños tienen una enorme capacidad para identificar y discriminar. Pueden detenerse en ilustraciones pequeñas, extrañas y poco convencionales. Gozan el color y los contrastes. No temen a los colores oscuros ni a las imágenes abstractas. Son capaces de conmoverse y apreciar, de incorporar nuevas informaciones. Por eso es necesario permitirles detenerse a ver las imágenes todo el tiempo que consideren necesario. Leer es prioritario. Leer tantas veces por día como resulte necesario. Hacerlo en pequeños grupos. Dirigir la lectura a un niño o dirigirla a todos. La exploración y la investigación del mundo que nos rodea. Lo que ilumina la creación del niño, su juego, su enjambre de ideas. La construcción es precisamente la propia exploración, nutrida de su percepción tan abierta y dispuesta. De su escucha, de su atención, de ese cúmulo de información que adquiere por sí mismo en la relación vital con los otros y con su medio. ¿Cómo se llega a ser un aprendiz competente? Si no hay espacio para curiosar, difícilmente aparecerán descubrimientos. Se propone tomar como base de la experiencia de aprendizaje la exploración y la investigación del niño. Esto involucra todas las áreas ya desarrolladas, así como relación con la naturaleza, con el mundo cotidiano. Los niños de 2 a 3 años de edad muestran progresivamente mayor interés en los fenómenos de causa y efecto. En la vida de los seres vivos tienen preguntas como ¿por qué vuelan los aviones? ¿O por qué las nubes no se caen? ¿O por qué la luna sigue de noche? ¿O solo está de noche? Y una y tantas preguntas que cada agente educativo tiene que ir contestando de una manera que les quede claro o les quiten algo de su duda, ¿no? Esas inquietudes expresan la gran necesidad de investigar que tienen los niños. Cuando el ambiente de aprendizaje creado está abierto a sus intereses, cuando el agente educativo atiende sus planteamientos, esas preguntas dan lugar a planeaciones abiertas y ponen a su disposición los materiales y las ocasiones para que los niños investiguen. La lectura y las bibliotecas. ¿Cómo relacionar las bibliotecas con la educación inicial? En primer lugar, es necesario que en cada espacio dedicado a niños de 0 a 3 años de edad se cuente con una biblioteca, que puede ser móvil para quienes trabajan en comunidades y estables para las estancias y los CAI. Las bibliotecas para la primera infancia están en primer lugar en el cuerpo, en las ranas, rimas, en los animales, arrullos y juegos que vienen a nuestra memoria en el encuentro con los bebés y salen a hacer su vida literaria desde la pura oralidad, pero también en la bolsa de la mamá, cuando ella comienza a valorizar tanto la experiencia que todos los días lleva algún libro consigo para hacer más liviano el traslado en autobús con su hijo, y leen de verdad, porque ya aprendieron que la lectura es un acto de unión entre los dos. También con clara intencionalidad de democratización de la lectura. Cada agente educativo tiene la posibilidad de ofrecer a niños y familias experiencias novedosas e impredecibles para el desarrollo creador personal.
así como para la construcción de la ciudadanía.